Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. ¿Qué tal, biosónicos? En esta ocasión he traído otra vez a la científica rizada Andrea Alfaro, esta vez para hablarnos de proteínas G. Hola Andrea, ¿cómo estás? Eh, Hola, buenas tardes. Bien, bien. Aquí disfrutando del día. Sí, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchen, ¿no? Porque en el internet nos pueden escuchar a cualquier hora, en cualquier parte. ¿En tú dónde estás? Pues yo me encuentro en la calurosa ciudad de Mérida, Yucatán, México, para quien, para quien nos sintonice. ¿Por qué empezamos a hablar de proteínas G? Porque te encontré en tu cuenta de Instagram, Científica Rizada. Ya hablamos de eso, pero para los que están sintonizándonos por primera vez, cuéntanos un poquito de tu cuenta de Científica Rizada. Pues mi cuenta, que es de divulgación científica, es @científica_rizada. Es un canal que se dedica a divulgar videos de biología estructural, enfocado específicamente pues, en diversas proteínas con interés clínico. Entonces hemos hablado de diferentes proteínas, cómo funcionan, cuáles son sus sitios activos, cuáles son sus dianas. Y ya, entonces uno de esos videos que yo publiqué fue justamente de cómo funcionan las proteínas G y cómo se relacionan con los receptores acoplados a proteínas G. Y es así como recuerdo que nos conocimos. Muy bien, en este mundo de Internet. Y bueno, para los demás, ¿qué son las proteínas G? Pues las proteínas G son un complejo trimérico, están compuestos de 3 cadenas. Una cadena alfa, una cadena gamma y una cadena beta, así las llamaremos. Estas proteínas se encuentran en el citoplasma de todas las células y regulan muchísimos procesos y vías de señalización para generar segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros pueden ser, por ejemplo, activar la vía de las quinasas o adenilato ciclasa o fosfolipasa C, que están involucrados en muchos procesos bioquímicos y en expresión genética de diferentes, pues valga la redundancia, diferentes genes. Ok, y cuando dice todas las células, ¿te refieres a todas las células en los humanos o a todas las células de todos los organismos? Pues he encontrado en células de todos los organismos. Entonces, justamente creo que hace unas semanas, publicaste un podcast hablando de canales iónicos en pulpos que me pareció bastante interesante. Sí, hace poco con Ana Elena, bueno, hace unas semanas. Sí, hace unas semanas. Entonces, cuando escuché eso y dije, no, o sea, esto se involucra con las proteínas G, qué emoción. Y pues contestando a tu pregunta, sí se encuentran en todas las células y son tan importantes. Para que veas cuál es la importancia de las proteínas G, pues estas proteínas G, muchos, como que un aproximado del 25 al 30% de todos los fármacos que están aprobados para humanos están involucrados en modificar, bueno, en iniciar o en apagar las vías de señalización a través de las proteínas G. Esa es la súper importancia de estas proteínas, al menos para humanos. Ok, entonces sí, para fines farmacológicos es como canales iónicos, proteínas G. Y bueno, ya vimos que están en la membrana y que sirven para un montón de cosas. ¿Por qué se llaman proteínas G? Bueno, pues aclarando un poquito más tu duda, vamos a imaginar la célula, ¿no? En la membrana de la célula vamos a encontrar diversos receptores y hay una super familia de receptores que se llaman receptores acoplados a proteínas G o en inglés sus siglas son GPCR, ¿ok? Entonces estos receptores van a interactuar con diversos ligandos que pueden ser hormonas, pueden ser diversas citocinas y van a interactuar directamente con las proteínas G. ¿Ok? Haz de cuenta, supongamos, viene un ligando, una hormona, la adrenalina, ¿no? Supongamos que viene la adrenalina y se va a pegar a este receptor acoplado a proteínas G. Cuando se pegue, va a activar automáticamente a este receptor.
Este receptor también son muy famosos porque tienen 7 dominios transmembranales, es decir, que son como una cadenita, que pasan 7 veces a través de la membrana y tienen un extremo extracelular, que es el con el que se va a unir al ligando, y un extremo intracelular, que es el que se va a unir directamente a la proteína G. Entonces, cuando viene el ligando, que es la adrenalina, y se pega al extremo extracelular, va a modificar pues va a sufrir un cambio alostérico esta proteína G y va a activar automáticamente este receptor y va a activar automáticamente a la proteína G. Y esta proteína G va a constar, pues como dije, de 3 cadenas, la alfa, la gamma y la beta. La alfa es la subunidad más importante y es la que va a tener la acción principal. Uh-huh. ¿Y cuál es esa acción principal? O sea, desemboca en otra cosa, ¿no? Sí, lo que va a hacer es, va a convertir el GTP en GDP. Y este va a ser un segundo mensajero, vamos a llamarle segundo mensajero, porque puede interactuar con con otras diferentes proteínas, como es la mapsinasa o la vinylatoxiclasa o la fosfolipasa C. Y pues estas estas proteínas van a interferir directamente sobre factores de transcripción que van a activar o desactivar la expresión genética en las células. Es decir, en este caso estamos hablando que el ejemplo que usaste fue adrenalina, ¿no? Entonces siempre son como hormonas y cosas así, los que... Sí. Porque van a estar actuando directamente en la expresión génica, ¿no? Sí, exactamente. Recordemos que ahora sí que las hormonas van a interactuar directamente en la expresión genética. Son muy importantes para activar o desactivar diferentes genes en nuestro organismo. Ok, entonces me estoy imaginando a la hormona fuera de la célula, llega al receptor que está pegado como en la superficie de la célula y tenemos estos dominios transmembranales que ya también los vimos en canales iónicos que son como cosas que suben y bajan, ¿no? Y están en la membrana y abajito de eso está la proteína G. ¿Y cómo me la puedo imaginar? ¿Como una bola con 3 subunidades? Sí, haz de cuenta que la proteína G va a estar pegada a la membrana, pero en la parte interior, es decir, en la parte del citoplasma, ¿no? Va a estar ahí. Entonces, cuando va a estar distribuido en toda la célula, cuando se active un receptor de proteína G, un receptor acoplado a proteína G, lo que va a suceder es que esta proteína G se va a pegar a este receptor y se va a liberar la subunidad alfa. ¿Ok? Haz de cuenta que se va a soltar de la superficie celular y ahora sí va a ejercer su acción y va a convertir este GTP en GDP. Y después de eso, como que se vuelve a pegar o queda despegada. No, una vez que pase esto, están muy reguladas dentro del citoplasma. Cuando se desactive, ahora sí que el receptor de proteína G va a mandar otra señal y automáticamente va a cambiar la forma de la subunidad alfa de la proteína G y se va a volver a pegar a la subunidad gamma y beta. Entonces ya va a volver a quedar en su sitio. Ok, esos procesos moleculares siempre me han causado como maravillarme y conflicto al mismo tiempo porque parece que todo está así como regulado al detalle que cualquier cosa podría salir mal en cualquier momento, ¿no? Sí. Ocurre que puede ser que la subunidad alfa no se vuelva a pegar, sería como algún veneno o algo, ¿no? Que bloquee alguna acción. Sí, de hecho, hay algunos venenos que lo que hacen es constantemente activar a los receptores de proteínas G. Entonces, la proteína G todo el tiempo va a estar activa, todo el tiempo va a estar activa. Y lo que va a pasar es que se va a desregular todo el proceso celular y al final, pues, va a causar graves conflictos fisiológicos.
Ujú. Y ahí podemos hablar un poco de los roles de las proteínas G, ¿no? Porque si falla la proteína G, hay un montón de cosas que salen mal, pero como qué cosas regulan las proteínas G. Si hablamos un poquito del, ahora sí que de la subunidad beta y gamma, que son pues las dos subunidades que dijimos que se separaba de la subunidad alfa. Esta subunidad beta gamma va a interaccionar y también va a regular otros efectores como la fosfolipasa 2 y también va a intervenir a nivel intracelular, específicamente en enzimas importantes como la PKA o proteína quinasa A, la proteína quinasa C, y también va a influir en el fosfatidilinositol 3 quinasa. Este, y todas estas, de verdad, es que es tan complejo las vías de señalización que van a regular, o sea, van a regular señales integradas en diferentes elementos. Es como si estuviéramos imaginando ahora sí que un rompecabezas. Y al final, pues te digo, siempre va a desembocar en la proliferación genética, la diferenciación, la expresión de diferentes proteínas, etcétera. La verdad es que es súper, súper, súper complejo. Y una pregunta que me salta aquí es, ¿todas las proteínas son iguales o es como una familia de proteínas G? Por ejemplo, que en diferentes tejidos hayan diferentes tipos de proteínas G. Pues es una excelente pregunta. La verdad es que presenta, bueno, en el humano, te podré hablar del humano porque es de lo que más tengo conocimiento. Entonces, de las tres subunidades, que es la alfa, la beta y la gamma, hasta ahorita se han encontrado diferentes isoformas. Se les llama isoformas porque únicamente varían en algunos aminoácidos. Por ejemplo, la que presenta mayor número de isoformas es la subunidad alfa, que es la que regula principalmente diferentes procesos, y hasta ahorita recuerdo que tiene 27 isoformas. Y la subunidad gamma tiene 14 isoformas. Entonces, se pueden, vamos a decir así, que se pueden juntar diferentes isoformas. Entonces, por cada tejido hay una diferente isoforma, por cada tipo de célula hay una diferente isoforma. Eso igual las hace un poquito más complejas cuando llega la hora de estudiarlas. Ujú. Sí, porque no estarían como respondiendo exactamente de la misma manera a las mismas hormonas, ¿no? Es como Así ligeramente. es. Y lo cual tiene sentido, ¿no? Porque ciertas hormonas deberían actuar como de alguna manera en ciertas partes del cuerpo. Me estoy imaginando sin saber nada de humanos, pero no quieres que la misma hormona tenga el mismo efecto en todos los tejidos. Ujú. De hecho, exactamente esa es la importancia, ¿no? Por ejemplo, hay una misma hormona puede no tener, este, puede tener un efecto sobre unas células y no tener tanto efecto sobre otras, y eso es por las isoformas de la proteína G. Por esas pues, diferencias que hay entre cada subunidad de proteína G. Ya hablamos que son diferentes en los tejidos. Vámonos al tejido nervioso. ¿Cómo es en el sistema nervioso? ¿Qué roles cumplen las proteínas G? En el sistema nervioso van a estar involucrados principalmente en en cómo se da este intercambio iónico. ¿Te acuerdas de lo que hablaron en el podcast de los pulpos? Ajá. A ver, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Me podrías dar un resumen? ¿Te acuerdas así, más o menos de qué es lo que hablaron en ese podcast? Ah, muy bien, me van a hacer examen. Pues bien, tenemos que los canales iónicos reaccionan a voltaje, ¿no? Y bueno, que responden a voltaje y que regulan el intercambio de iones entre el interior y exterior de la célula para que la membrana se pueda polarizar y despolarizar. ¿Por ahí voy bien? Sí, vas bien. Ok.
¿Qué más necesitas saber? Ese es mi resumen. Porque en el sistema nervioso pues necesitas que haya esta conducción eléctrica, ¿no? Ujú. Y de ahí, ¿en qué momento interactúa eso con una proteína G? Pues en este momento lo que va a suceder es que las proteínas G van a estar involucradas en qué tanto se permite la señalización y el intercambio ahora sí que de iones. Ujú. O sea, van a estar ayudando a la regulación de los canales iónicos. Bueno, en el sistema nervioso, la neurotransmisión química es mediada tanto por receptores metabotrópicos como ionotrópicos, ¿ok? Los ionotrópicos son los que están involucrados en el tráfico de iones. Entonces, hablaremos, primero si hablamos de los receptores metabotrópicos, son proteínas que van a estar asociadas a proteínas G, es decir, son receptores acoplados a proteínas G. La unión de cualquier neurotransmisor a pues a estos receptores va a inducir lo que ya dijimos, que es la separación de la subunidad alfa, de la beta y gamma de las proteínas G. Y van a actuar, esta subunidad alfa va a actuar sobre diversas proteínas efectoras como la adenilato ciclasa y la fosfolipasa C. La activación de estas proteínas automáticamente va a incrementar la concentración intracelular del AMP cíclico o el diacilglicerol, y esto automáticamente va a inducir la activación de la proteína quinasa A o C, es decir, la PKA o PKC. Ahora, muy bien, la activación de estas quinasas va a llevar a la fosforilación de diferentes sustratos, tanto en la membrana como en el citoplasma. Es una super cascada de fosforilación. Y estas proteínas específicas van a inducir tanto la inhibición como la activación de factores de transcripción específicos. Ahora, ¿qué pasa? Que los canales ionotrópicos van a ser canales que van a permitir la entrada selectiva de iones, como tú nos dijiste anteriormente, la entrada selectiva de iones a la célula, ¿ok? Entonces, los receptores este, de neurotransmisores que permiten la excitación de la entrada de iones como sodio o calcio a la célula, van a, como un ejemplo es el GABA o el ácido gamma aminobutírico y la glicina. Estos dos van a permitir la entrada de cloro a la célula. La entrada de este cloro va a inducir la despolarización de la membrana y no, perdón, la hiperpolarización de la membrana, y canales como sodio y calcio van a permitir el objetivo contrario. ¿Ok? Estos iones van a estar involucrados directamente en las vías de señalización porque van a inhibir, por ejemplo, la adenilato ciclasa. Entonces, si inhibe la adenilato ciclasa, se cuenta que se corta el efecto de la proteína G. Esa es como que la manera de verlo, son como inhibidores. Vaya, sí, es una cadena muy, muy compleja. Sí, es una cadena muy compleja, pero la ventaja de estudiar proteínas G es que se encuentran pues en muchísimas células y en muchísimas va a tener, bueno, se encuentran en todas las células y en todas las células va a tener el mismo efecto, que es activar la PK y PKC a través de segundos mensajeros, ¿no? Esa es como la ventaja. Ahora, ¿de qué va a depender el tipo de respuesta celular? Pues va a depender de en qué célula estemos hablando, ¿no? Si son del sistema nervioso central, pues si son del sistema nervioso en general, pues la entrada de iones a la célula pues, va a hacer que se inhiba o que se desencadene pues ahora sí que la vía de señalización, ¿no? Mm. Y ahora mencionabas iones de cloro, esos no los tenía presente
que tenemos iones de cloro andando por ahí. ¿Cómo está? ¿Esos están distribuidos así en el cuerpo? Contexto para alguien que no sabe nada de este mundo. Pues principalmente los iones de cloro van a tener una función importante en la hiperpolarización de la membrana de las diferentes neuronas, es decir, de las células que se encuentran en nuestro sistema nervioso. Entonces, gracias a estos iones, pues se va a permitir como que el mensaje que se esté transmitiendo en nuestras células nerviosas llegue a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Es como pues una cadenita, ¿no? Mm. ¿Y este cloro lo obtenemos, por ejemplo, de la sal o de cómo lo obtenemos? Sí, lo obtenemos de diferentes, de las diferentes alimentos que consumamos. Por ejemplo, pues como tú dices, la sal, que es el cloruro de sodio, pues ahí podemos encontrar iones de cloro. Entonces, pues todo depende ahora sí que de la dieta que tengamos. Y por eso es muy, muy importante consumir de manera adecuada todos nuestros alimentos, ¿no? Nuestras porciones de alimentos. Uh-huh. Muy bien. Y esto es con respecto a las proteínas G. ¿Nos queda algo más por mencionar para poder entender esto de las proteínas G? Algo muy importante es que estas proteínas no varían, o sea, se encuentran, son como que un eslabón que evolucionó desde principios que evolucionó desde principios de la evolución, así ay, se me fue cómo decirlo. ¿Por qué? Porque están conservados en diferentes organismos. Entonces es como que un punto, como que dentro de la evolución fueron primeros en desarrollarse. Ahí podemos hablar un poco con respecto a canales iónicos, porque también hablábamos de que es posible que tengan todos un origen común, ¿no? Y con las proteínas G pasa lo mismo, como son tan importantes, también están conservadas en todos los organismos. Bueno, hablábamos de los canales iónicos y que son muy similares en grupos muy diferentes de organismos, y que eso nos da como un indicio de que pudo haber tenido un origen común, y con las proteínas G pasa algo similar también, ¿no? Entonces, cuando hacemos la reconstrucción de Luca, del último ancestro común, es posible que haya tenido canales iónicos y haya tenido proteínas G. Pues la verdad es que no estoy muy familiarizada con el tema, pues ahora sí que de la evolución, pero sé que, por ejemplo, sí están o sea, dentro de los diferentes organismos, como se han encontrado en muchos organismos, pues son un eslabón, o sea, se desarrolló pronto dentro de toda la cadena evolutiva, pues si así lo queremos ver, ¿no? Entonces, pues, ¿tú qué me dirías al respecto? Sí, que tuvo que haber surgido muy al inicio, o al menos algo muy parecido a proteínas G, pero el hecho de que sea muy similar en muchos organismos, pues sí nos habla de esto. Sí, sí, ¿no? O sea, que estuvo muy abajo en la cadena. Sí, pues con estos programas básicamente estamos haciendo una reconstrucción del ancestro común de Luca, entonces en algún momento quiero hacer una reconstrucción de estas cosas y analizar un poquito más el genoma de Luca. Ah, sí, o sea, ¿cómo que la reconstrucción? A ver, háblame. ¿Qué hizo? Yo no sabía. Pues cuando analizas los genomas de todos y todos y todos, literalmente de todos los organismos, puedes ir viendo quiénes tienen cosas muy similares. Entonces haces un tipo de paleogenómica esencialmente, haces bioinformática y tratas de reconstruir cuáles son las proteínas que tienen todos los organismos. Y eso te habla de que la primera célula tuvo que haber tenido esas proteínas. Ok. Como genética comparativa o proteómica comparativa. Sí, más o menos así. Pero a un nivel muy global de todos los organismos. Porque estamos hablando del último ancestro en común de todas las formas de vida, de nuestro tatarabuelo. Ok, qué complejo suena eso. Sí, pero es maravilloso, ¿no? Porque también te habla de los requerimientos
mínimos para que exista la vida, ¿no? Y ya empiezas un poco a hacer hipótesis de origen de la vida. No tanto de origen de la vida, pero sí de sus primeros pasos para poder existir. De cómo se fueron dividiendo, ¿no? O sea, cómo fueron saliendo esas ramificaciones hasta llegar a las supramificaciones que hay, que son todos los organismos que tenemos hasta ahora, ¿no? Como paso por paso desde el inicio. Sí, así que quizá deba planear un episodio hablando más a detalle de todas estas cosas. Estaría bastante interesante. Sí, pero bueno, por ahora nos quedamos como que ya sabemos canales iónicos, ya tenemos proteínas G en el panorama y vamos a ir viendo qué otras cosas moleculares andan por ahí, y si surge alguna otra pregunta de alguna otra molécula, te podemos llamar. Claro que sí, con mucho gusto. Ok, pues bueno, muchas gracias por esta entrevista. Yo soy el Juamas. Y yo soy científica rizada. Y esto fue La Biosona. Gracias por sintonizarnos. Chao. Chao. Esto fue La Biosona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.